los marginales que le hicieron monetizar la presidencia. Cuando vos decís monetizar la presidencia, aprovechar la presidencia para hacer una diferencia. Todos los marginales que aparecieron, todos tipos con los que Milei se entendía y se entiende muy bien, porque Milei también a su modo es un marginal. ¿En qué se equivoca Adorni? En haber puesto la vara tan alta. El poder genera privilegios, depara privilegios. Cuestionarlo es una tontería, porque la base del poder tiene que ver también con toda esta mitología alrededor del poderoso y demás. En lo que se equivoca es en haber puesto la vara tan alta, porque eso sí fue una tontería de un gil, de un tipo que no conoce verdaderamente lo que es el poder. Pero Jorge Asís, ¿Cómo les va? ¿modo peluca? ¿Yo? No sé, lo veo un poco. Me hará falta un corte de pelo. No, Mañana, semana que viene voy a estar pregunto, todo. porque a lo mejor. No. Modo león. Para nada. Bien, no. bueno, me tranquiliza que estemos en este modo. Linda introducción hicieron, ¿eh? Gracias. Sensata, justa, atinada. Bueno, Bien. muchas gracias. Jorge, la pregunta es, ¿la ves o no la ves? ¿Y qué ves? Porque lo que vemos es un año que empezó, que parecía que caminaba solo, Milei. Y las sesiones, enero no pasaba nada, sesiones extraordinarias con algunos retoques, pero pasó todo lo que tenía. De pronto empezaron los ruidos, internos con la economía, internos con la política, más el mundo que empieza Claro. a abrirte frentes más complejos. Bueno, ¿cómo la veo en el panorama que describís vos? Y yo te diría, complicada la Argentina. Y también complicado el gobierno del tertuliano, el panelista Milei. Yo creo que habría que comenzar por el plano internacional. Bien, buenísimo. ¿Entendés? Sí, que vi que escribiste en tu columna de Asís Digital. Claro, yo sigo el tema Vos seguís internacional. mucho y además seguís te mucho podés Medio Oriente. imaginar, claro, sigo Conocés- mucho, conozco Medio Oriente, conozco de hace tiempo Exacto, Medio Oriente. conoces la cultura, la Conozco historia. la cultura, la historia, Que los influye- problemas, los y que influye dossiers. mucho en esto. Y por supuesto que sí. Y vos, para entrar en esto, tenés que conocer la historia y tenés que conocer la cultura. ¿Entendés? Digamos, me parece que aquí el gran problema internacional es que Netanyahu prácticamente Arrastró a Trump. se quedó con la agenda Trump de Ok. Netanyahu. Bien. Esto me parece que es un tema fundamental, porque lo ves a hoy. Dice Trump que por 9 días posterga la Sí, construcción del hasta el- infierno, de la cosa terrible que va a ser. Hasta el 6 de abril. Claro, O sea, 2 postergaciones ya, además. ya van 2 postergaciones. Por supuesto que sí. 2 ultimátums que no cumplen. opera sobre Irán es la destrucción absoluta de Irán por el armamento que tiene Estados Unidos, que es feroz, ¿no es cierto? Pero vos ves que Trump, por supuesto, es un estadista que no arruga, sino que es un estadista prudente, que no quiere terminar con Irán. Pero vos ves que no es la decisión de Netanyahu. Definitivamente no. Netanyahu aprovecha la volada para exterminar Hezbollah y para expandirse también, si puede, por La el Franja de Gaza. Líbano, porque vos sabés que hay un proyecto de extrema derecha israelí que es el sueño del gran Israel, ¿entendés? Talmud decía, desde el Éufrates hasta el Nilo, la tierra prometida y todo esto, y hay alguna gente de extrema derecha que está en el gobierno de Netanyahu que por supuesto que le puede interesar eso. Pero bueno, lo que no tenía la menor idea de cómo iba a reaccionar Irán, porque en realidad lo que hicieron, un magnicidio, matarlo a Ali Khamenei,
y ya mañana se cumple un mes de esto. Exactamente. Claro. Y no parece que esto se va a definir muy rápido. Ahora, Sí, no además un creer. error en eso que vos decías, que no sabían cómo iba a reaccionar Irán, porque aparte parece Irán haberles cambiado todos los ejes sobre los que habían diseñado la táctica y la estrategia, donde no se imaginaban que Irán atacara a otros países del Golfo, que atacara algunos lugares de infraestructura. Es una chiquilinada, Claudio, eso, porque si vos tenés la mejor inteligencia supuestamente del mundo, no podés no prever que te van a obstaculizar el estrecho de Hormuz. Eso fue un error. Ayer leí un informe Terrible. que es muy increíble, muy documentado, en lo que advierten que podría haber influido en esa imprevisión y en esa sobreestimación de la capacidad y la posibilidad de terminar con esta guerra muy rápido, en lo que llaman una psicosis de la inteligencia artificial, vinculado con el plan que presentó hace 2 meses el departamento, ahora la Secretaría hoy llamada de Guerra, bajo Pete Hegseth, Sí. con el plan de ser la primera potencia mundial en el manejo militar de la inteligencia artificial. Es muy espeluznante ver esos informes porque todo parece indicar que este proyecto fue el que propició parte de estos errores. Mira, probablemente, no te lo niego, pero bueno, vos tenés en la Argentina un presidente que está absolutamente ligado, vinculado, con una sobreactuación extraordinaria con Trump y con Israel. Razón por la cual ya tenés una especie de estrategia condicionada. Bien. Vos sabés que a Trump no le está yendo bien. No está en su mejor momento, precisamente. No le va bien. Ni en las elecciones locales, ¿no? Porque supuesto. empezamos a ver que en las elecciones de alcaldes, de gobernadores, los republicanos están perdiendo la mayoría. Perdió en Mar-a-Lago. Perdió en Mar-a-Lago. Perdió en la puerta de su casa. Donde no perdían republicanos, en Florida no perdían republicanos hace mucho Exactamente. tiempo. Bueno, todo estas, podemos si querés continuar con la cuestión internacional, pero la sensación de que en noviembre no le va a ir bien a Trump es lo que precipita la organización de esa oposición que para todos no existía, Bien. que tomaba como un hecho Pero que antes- Milei... Pero es que antes de irme de ahí, porque ahí me interesa tu mirada, porque lo conociste de adentro, porque eras parte de la política exterior de Menem, ¿cuál es la diferencia entre el alineamiento acrítico absoluto de hoy de Milei y el alineamiento de Menem? Mira, yo no podría haber sido embajador de Milei. Si Bien. yo estoy considerado que tuve una buena gestión en la UNESCO, tuve una buena gestión en la UNESCO por la capacidad para ganar espacios para la Argentina en la UNESCO. Ámbito que siempre Estados Unidos se ha considerado hostil. Pero por supuesto, pero que sea hostil o no, con esta línea política internacional, Imposible. yo no podría presentarme en ninguno de los tantos comités de ciencia, de educación que existe en el organismo multilateral. Hace poco dejamos la OMS, finalmente, ¿no? Pero Diez por días. supuesto, porque es una especie de seguidismo. Y en ese campo, Argentina pasa severos papelones, a papelones internacionales. El último, el único país No, el que tema de vota la en esclavitud. contra Estados Unidos, Israel y la Argentina, eso Sí, digámoslo, directamente te avergüenza. un poco, votaron en ¿no? contra de considerar el mayor crimen de la historia la trata de esclavos. Por supuesto, pero digamos, este seguidismo a ultranza no tiene absolutamente nada que ver con la coincidencia con respecto a Estados Unidos que tenía Menem. Primero, no hay nada en común entre Milei y Menem.
Nada. Nada, Eso es una definición fuerte. Absolutamente nada, no, nada. Te digo, en tipología, en personalidad, te desafío, busca en Google si hay alguna pelea de Menem con algún otro presidente, ni siquiera con Fidel Castro. Fidel Castro, me acuerdo que en Porto, estaba yo presente, se hablaba de Menem y dice, yo le mando cigarros Cohiba, dice, y él me manda ese refresco que dice que es champán, y se reían todos, pero una comunicación amable entre ellos, ¿sabes? Y después nunca iba a pelearse con un tipo porque era de izquierda o porque era de centro, era otra cuestión. Y en realidad te diría más, con Menem presidente, el episodio Adorni era simplemente pintoresco, porque un tipo como Menem, con la habilidad que tenía Menem, simplemente él declara cuando empieza el cuestionamiento y dice, yo a Bettina la invité porque me da alegría, porque tiene muy buena onda, es positiva, y se hace responsable de la invitación, ¿entendés? Pero esto tiene que ver con alguna experiencia, alguna calidad. Sí, y también que Menem distinta. No había puesto la moral como política de Estado. Pero ¿cómo va a poner la moral como política de Estado? Se le iban a reír todos. Por supuesto. Él en principio se hubiera reído de eso mismo, ¿no? Definitivamente. Pero lo cierto es que la vara de acá está muy alta. Pero este es el problema, en lo que se equivoca Adorni, para mí, no es ni en el vuelo privado a Punta del Este, ni por haber llevado a su mujer, que estaba celosa, a Estados Unidos. Se equivoca. Puso un temita ahí, que es el temita que está dando vuelta y del que nadie habla. No, pero la esposa que estaba celosa y que parece que... Vamos a completarlo. Pero decilo si querés. Sí, parece que estaba celosa porque sospechaba de su esposo y algunos viajes y algunas presencias en el viaje. Y parece que fue ese un motivo, eso es lo que se rumorea, que hizo que insistiera mucho por estar ahí. Y que él, como una muestra de no hay motivo, mi amor, la subió al avión. No me llegó esa información, me estoy enterando en este momento. El profesor la acaba de... Me estoy enterando en este momento. Me había imaginado yo no otras iba a cosas. desarrollar, pero más que un tema de amor, me imaginaba y eso otra casi cosa. Te diría, me lleva a comprenderlo, Adorni, porque lo que ha roto esa mujer con esta cuestión, según me cuentan. Así dicen. Pero bueno. Es que acá una breve intervención. Desde ese punto de vista me parece que es muy lógico pensar en las parejas de funcionarios, que debe ser realmente muy complicado. Y bueno, el Turco, vos estuviste en ese rol. Pero vos conocés. Podés decirlo. Con tantas muchachas de protocolo, y el poder genera privilegios. Y el poder, por supuesto, es seductor. Un instrumento absolutamente seductor. Hay tipos que llegan al poder, que en un escritorio, secretaria, chofer, y de pronto se creen que son buen mozos. Lo que nunca lindos, tuvieron lo descubren. Seductores, ¿entendés? Lo que nunca tuvieron lo descubren ahí. Pero por supuesto que es así. Bueno, ¿en qué se equivoca Adorni? En haber puesto la vara tan alta. El poder genera privilegios, depara privilegios. Cuestionarlo es una tontería, porque la base del poder tiene que ver también con toda esta mitología alrededor del poderoso y demás. El símbolo que tiene. En lo que se equivoca es en haber puesto la vara tan alta, porque eso sí fue una tontería de un gil, de un tipo que no conoce verdaderamente lo que es el poder. Pero la puso Milei la vara. Adorni tuvo que aceptarla porque era parte de ese... Bueno, pero es él el que la aplicó. Vos tenés... Él la instrumentó. Él lo dijo. Me parece que eso es lo que dé la sensación que el gobierno de Milei está desperdiciado. Yo te voy a decir más.
lo saqué en un tuit, pero es un tema que estoy trabajando en algún artículo. Los marginales que le hicieron monetizar la presidencia. Cuando vos decís monetizar la presidencia, aprovechar la presidencia para hacer una diferencia. Novelli. Todos los marginales que aparecieron, todos tipos con los que Milei se entendía y se entiende muy bien, porque Milei también a su modo es un marginal. Nos va a retar Fer. Nos están retando, No, perdónenme. y además temo que se pierda lo que acaba de decir, Sí. con el ruido en la mesa. Pues acaba de decir, porque Milei a su modo es un marginal. Por supuesto que es un marginal. Es un tertuliano, es un panelista de Intratables que se mandó la genialidad de construir política desde un canal de televisión y animó la campaña política que no existía. Totalmente. Porque él, si yo venía acá en el 2023, ustedes inmediatamente me planteaban el tema de la dolarización, la casta, la destrucción del Banco Central, todos los delirios que este muchacho plantó. Exactamente. Plantó y plantó muy bien, porque en realidad es una paradoja extraordinaria la de Milei. Milei es una creación del peronismo para evitar que herede a Alberto Fernández Juntos por el Cambio. Claramente. Fue una invención exitosa. Claro, no contaron con una jugada posterior de este muchacho, que una vez que dejaban afuera a Patricia Bullrich, iba a arreglar en Acasuso con Mauricio y Patricia Bullrich para avanzar contra el peronismo. Y te ganó. Y me dejas que ahí te haga un puntito, porque para mí me parece un temazo ese para la reconstrucción de la historia reciente. Porque ahí vemos a un actor muy relevante que ha sido muy exitoso por hacer derrotar, sobre todo al peronismo, en 2 elecciones, pero muy fracasado, claramente, para que ese rédito se lo lleve él, que es Sergio Massa. Porque si Mauricio Macri llega a la presidencia en 2015 es porque él rompe con el kirchnerismo, sin ninguna duda. Y si Javier Milei llega a la presidencia es porque divide ese voto y deja afuera a Juntos por el Cambio. Pero esto lo sabe Sergio Massa, ¿eh? Lo Sí, sabe claro que lo Sergio sabe. Massa porque, a ver, yo suelo decir que el peronismo no es lo mismo en año par que en año impar. El año par sirve para discutir liderazgos. Bien. Quién es el líder, quién maneja. Y el año impar, vos tenés o que ser un buen ganador o un buen perdedor. No escindirte. Porque la última decisión fue la que encabezó Sergio Massa en el 2013, que posibilita y facilita que llegue la Macri a la irrupción del poder en el 2015 de Mauricio. Y curiosamente, cuando vuelve Massa al peronismo, es cuando en el 2019 otra vez el peronismo recupera. Ahora, vos tenés un tipo como Massa que tiene 53 años. Exactamente. Y debe ser el tipo que está mejor preparado para ser presidente de la Argentina. Él tiene un problema de comunicación con la sociedad, si vos querés. Y de confianza. Mejor Y de preparado, confianza. ¿a qué te referís puntualmente? Información. Manejo político. Información, formación. Y su paso por el Ministerio de Economía le completó absolutamente toda Pero la... Massa representa el opuesto a Milei, lo que el 50 y no me acuerdo cuánto en el balotaje de Milei fue a rechazar, que votó en contra de Massa y lo apoyó a Milei. Pero sí, querida, pero Massa no ganó en primera vuelta por 2 puntos. Pero después Digamos, se le dio vuelta. Era el ministro de Economía de Alberto Fernández. De la inflación del 211%. De lo que vos quieras, Por eso, ¿no? de Por eso todas digo. las cosas que dice Milei hoy y demás. Y en realidad, la relación de Massa, hombres de Massa, con los Milei, no era una relación muy enojosa. Te digo,
Cuando yo me permito decirte que Milei es una invención del peronismo contra Juntos por el Cambio, es porque alguna información no tiene de cómo era, cómo era esta cuestión, ¿no es cierto? Ahora, lo de Milei fue genial. Al día siguiente de haber dejado afuera del balotaje a Patricia Bullrich, se va a Casuso, arregla con Mauricio y con Patricia y avanza contra el peronismo y gobierna con las ideas de Patricia Bullrich. Si no, no podemos entender esto, porque lo primero que intenta es esa, ¿te acordás? Aquella cosa extraña, interminable, que había sido ideada por Sturzenegger, que era el plan que le había llevado para Patricia Bullrich. Exactamente. Porque después todo lo que habló Milei, de nada de eso se habla. Nadie más habla de la dolarización, de la destrucción del Banco Central, ni siquiera de la casta. La casta, o ser de la casta o no es ser de la casta, es si está bien o mal con Milei. Es una locura. Sí. Ahora, el baremo de la ¿cómo casta te lo veo y por qué te lo enlazo yo con la cuestión internacional? Es porque está muy dependiente de Trump. Bien. Muy dependiente de Trump. Y como no le va bien a Trump, y como sinceramente no sabe cómo va a continuar esta guerra a la Bartola, esta guerra que es verdaderamente a la Bartola porque le costó hasta la renuncia de Joe Kent, trumpista de la primera hora, que el tipo dice, Irán no era el objetivo para Estados Unidos, no había ningún riesgo con Irán. Y el alejamiento de su principal propagandista, Tucker Carlson. Tucker Carlson, que es el que, bueno, de alguna manera el que lo pone a Joe Kent, ¿no? Digo, es esa línea. Por supuesto. Ahora, vos en algún momento fuiste de los pocos que rescataba algo que parecía que nadie veía, que era alguna habilidad, algún atributo política de Milei. Habilidad política. La gente cree que es un gran economista. Exactamente. Todos sus aciertos fueron políticos. Bien. Hoy, cuando atraviesa estos inconvenientes, cuando pone a la moral como política de Estado y entonces tropieza con sus propios problemas, con los problemas de su jefe de gabinete, cuando tiene problemas para articular reemplazos, porque tiene un banco de suplentes flaquito, porque no consigue las adhesiones. Es que Milei es un fenómeno solitario. Bien. Solitario. No hay 7 Milei en el gobierno. Hay un Milei. Bien. Uno que verdaderamente sabe y conoce. Esa genialidad política es una genialidad política para construir y llegar, pero no para gobernar. Mira, para construir y gobernar, si es que de pronto le sirve en el momento como instrumento esa gobernación. Por supuesto que sabe de esto. Milei conoce muy bien el peronismo. Milei trabajó para la candidatura de Daniel Scioli. Cuando... No me hagas hablar de más, pero cuando hicieron para eso estamos acá. Para eso estamos acá. De agencia de ideas que se las pasaban a Guillermo Franco, que era presidente del Banco Provincia. Y hoy están todos amigos, son amigos. ¿Entendés? Y hoy Scioli es un funcionario de Milei y debe ser un buen funcionario porque es un hiperkinético, trabajador, necesita tener una agenda permanentemente. Y Milei conoce muy bien el peronismo. Yo lo conozco lo suficiente y no te voy a decir charlas que tuve yo con él porque no tiene sentido. Pero es un pibe que conoce, sabe y no es tonto. Se hace loco. Y sabe que cuando se hace el loco le sale bien. Le sale bien. Ahora, bueno, no alcanza con ser un fenómeno solitario. Ser un solo es un problema, en todo sentido, ¿no? Y en este sentido vos decís, está demasiado atado a Trump no le está yendo bien,
si lo que hoy pasa, si esta foto de hoy es la película de noviembre, Trump va camino a una derrota. Mira, yo no tengo ninguna duda que muchos de los que están con Milei van a tener el complejo que tuvieron algunos que estuvieron en el proceso y fueron acusados posteriormente de colaboracionistas con el proceso. Como no le está yendo bien a este muchacho, Sí. porque todos piensan que le va muy bien a Milei, y en realidad sí, le va muy bien, mucho mejor de lo que merecía tal vez. Pero hoy tiene problemas, y me parece que el problema fundamental que tiene es de índole moral, porque queda hoy como otro desperdicio, como otro estadista banal, por la chiquilinada de querer monetizar una La presidencia, que es una tontería Hay desde el punto de vista imagen, político. hay imagen de Trump, que ya lo La había imagen hecho y que puede lo vuelve a ser la hacer. imagen de Trump o puede ser una vivada personal, una cosa que también salió mal, porque tampoco tienen buenos abogados, tampoco saben cómo salir de esta situación, y no cualquiera puede sostener una acusación de la justicia, y cuando vos entrás a Comodoro Pi No sabes cuándo ni cómo ya se es terrible, Porque ya no es sabes terrible. cuándo ni cómo. Por supuesto. Las dos cosas. Por supuesto. Ahí Sí, quiero dale. sumar una pregunta respecto del peronismo. Tenemos un cortecito, Tommy, decime si está, en el cual a Miriam Bregman le preguntan por el rol de Pichetto, que está yendo a querer armar como un frente amplio, como lo que armó Lula en contra de Bolsonaro en Brasil. Y en ese corte, si lo encontramos lo ponemos, si no Ahí está. lo digo, Ahí te dice que habla de una persona que estaría financiando ese frente. Quiero preguntarte por la estrategia y por el otro lado por esta información de esta persona que lo confirma muchas veces Miriam Bregman de que está financiando el frente. Si no está, ya lo digo, ahí está. Mira, tiene varias lecturas. Dale, lo que rapidito. decís, y está bien que empieces por Así Pichetto, no. porque el gran armador de ese frente es Pichetto. Bueno, no sé, No, él lo no. plantea así, pero vamos a ver. Sí, todos sabemos que sí. ¿Qué sé Sí, yo? no, no. Andá a saber qué pa' qué, No, no, qué yo se sé arma. que sí. No, no, no. Yo sé que sí. Yo sé que es el que está armándose, que es el que está hablando y es el que está yendo de un lugar al otro. Y el mentor, Paolo Roca. O sea, está más Listo. o menos decidido por dónde van. Mira, y esto yo lo escribí en un tuit que fue bastante exitoso. Javier, Paolo no es el Chiqui, ¿entendés? Paolo no es el Chiqui, no es Tapia. Vos podés tirarte contra Tapia, ver qué haces. Paolo tiene otros instrumentos y tiene sociedades y tiene amigos que me parece que es muy fuerte tirarse contra Paolo. No voy a deschavar yo acá a Paolo ni decir cuáles son sus alcances, pero es un tipo que tiene Te voy a gran contar. capacidad de respuesta. Voy a contar un datito. Al Sí. respecto. Por consejo de alguien cercano a Milei, pero con mucha llegada a Pablo Roca, antes que llegada a Milei, Pablo Roca, entre esos contactos, ¿con quién habló? ¿Cordero es? No. Habló con la premier italiana, Georgia. con Georgia. Porque obviamente el origen de Techín y el origen de Roca es Italia, porque tienen mucha llegada, porque Giorgia Meloni es muy relevante para Milei en el contexto europeo, y en cualquier momento va a recibir una llamada, Javier, de la señora Giorgia, diciéndole: ¿Qué te estás hiciste? equivocando, Claro. te estás equivocando, Javier. ¿Era así? Y no es Lula, que estuvo también con Lula en una foto, una Sí, sí, inauguración. pero- no es Lula, pero que Lula es otro es el bando. enemigo. Claro, En por cambio, eso. Giorgia Meloni, esta gestión ya se hizo, y esta gestión en cualquier momento, si es que ya en estas últimas horas no ocurrió, va a haber una gestión en ese sentido. En esa construcción de lo que dice Jorge de Bueno, yo no creo es que- el Chiquita. Yo creo que es una fantasía. Bien. Creo que es una fantasía. Si vos querés saber en qué está el peronismo, Dale. hablamos con muchísimo gusto,
peronismo está en estado de asamblea hoy. El peronismo hoy tiene 4 candidatos para presentarte. ¿Entendés? 4. Vos podés decir, no existe la oposición. ¿Qué es Kicillof? ¿Qué es Axel Kicillof? Gobernador de la provincia de Buenos Aires, enfrentado a la cámpora con algunos problemas con la doctora, con algún asesor que tiene nuevo, que fue muy importante para la Cámara, que es Larroque, por ejemplo, y con una transparencia demoledora, que los tipos que están en la construcción política con él no quisieran que fueran tan transparentes, ¿entendés? Vos fíjate cómo es la cuestión. La doctora, su máxima disrupción es poner un transparente en la provincia del pecado. Entre los pecadores les pone un transparente, lo cual me permite decirte que no es el objetivo de esta mujer hacer plata. Bueno, también es cierto que en la provincia del pecado puso un transparente al que después le puso un pecador. Claro. Para controlarle. Pero eso fue consecuencia de una mala elección de Kicillof y de un arreglo de Martín Insaurralde, el Jésico, con Máximo Kirchner en el nombre del hijo. Exactamente. Cuando Kicillof creía que su adversario era Máximo, y la verdad, según mis fuentes probablemente malas, tuvo un gran golpe sentimental, digamos, cuando se dio cuenta que era la doctora la que estaba también con él. Pero vos podés decir todo lo que vos quieras, pero es la primera vez en los 43 años de esta historia de la democracia que un gobernador de la provincia de Buenos Aires está tan enfrentado con el presidente de la República. No hay antecedentes, no se registra. No, porque todos los que vinieron... Estuvo Cafiero en algún momento cuando estaba Alfonsín, y estuvo Rucau con De la Rúa. Y Felipe Solá. Y después no... No. Pero en actitud frontal de guerra, que es lo que tiene Kicillof y lo que quiere Kicillof, que se le respete en el peronismo. ¿Entendés? Así que ahí tenés el kicillofismo. Bien. Podés pensar lo que vos quieras de él, te gusta o no te gusta. Pero es un candidato. Tenés a Sergio Uñac. Vos podés decirme que no tiene experiencia de gobernador, no sabe de gestión. Tiene 2 mandatos como presidente, como gobernador de San Juan. Tiene 1 como vicegobernador. Conoce bastante. Se equivocó una vez porque pensaba que podía tener una tercera reelección y la Corte lo paró. Tuvo un retroceso y es un muchacho que quiere y un apoyo del peronismo del interior. Que el peronismo del interior ya dio 2 fenómenos. Carlos Menem y Néstor Kirchner. Exactamente. ¿Entendés? Esto no es un tema menor. Después tenés a Zamora, que también tiene una enorme experiencia de gestión. ¿Lo considerás peronista? Mira, yo creo que patea con las 2 piernas. Ok. ¿Entendés? No, por eso. Es un tipo que te puede juntar desde el radicalismo y desde el peronismo. ¿Y qué es lo que tiene que fascina a todos los presidentes? Y maneja 3 senadores, maneja legisladores, tiene un manejo del poder espectacular. Y es otro potencial candidato. Y después tenés siempre el que está sombrío, se oculta detrás del fulbá, pero todos saben que está Sergio Massa. Y Sergio Massa sabe que tiene 53 años, fue 2 veces candidato a presidente de la República y tiene una bala más en la recámara. Ahora, déjame decirte, de los 4, alguien que está trabajando para construir la candidatura de Sergio Uñac dice: Axel es el candidato del 2026, no el del 2027, porque
El resto del peronismo lo mira con desconfianza, entre otras cosas por la transparencia, entre otras cosas porque tiene un sesgo ideológico que a mucho peronismo del interior no le gusta, y en tercer lugar porque la pelea con la doctora no le va a resultar. Después aparece Zamora, dejo un ñaque en el medio. Zamora, que hoy parece bastante tocado por el caso de la AFA y Tobillino como su... Creo que es una fantasía. Eso, Bien, por eso me interesa... Creo que es una fantasía. Por eso me interesa esto. Aparece lo de Tobillino y Sergio, que tiene un problema de volver a reconstruir una confianza que está muy dañada. Que tiene experiencia, no cabe duda, que tiene recursos, no cabe duda, que tiene vocación de poder, no cabe duda, y que tiene una intensidad de trabajo político y de armado y de vinculación, sin dudar. Y después el cuarto, que es Uñac, que es hoy un tipo que, si bien podría decir, bueno, podría ser superador del mileísmo, porque nadie le va a decir que él no estaba de acuerdo con la minería, que él no estaba de acuerdo con una posición productivista. Viene de una provincia que tiene mucho atractivo. Que tiene mucho atractivo, que tiene mucho futuro, muchos Exacto. ingresos. Exactamente. Ahora, un conocimiento Muy demasiado bajo. Pero Y eso- Zamora No, te no, diría no, lo mismo. digo, también. te lo pongo para en el considerar, pero- digo, en hoy- el peronismo eso dura 20 días, Ok. hermano. 4 reportajes y está Uñac. Vos lo pondrías Pero por supuesto. en el lugar que tenía Néstor Kirchner en diciembre de 2002. Pero si la gente no sabía Por escribir eso, el apellido por de eso, Kirchner. lo ponés en ese lugar. Por supuesto era Duhalde ahí, Ok. el que lo fusiló a Menem, y por supuesto que fue una genialidad de Duhalde para que ganara el segundo, salió segundo el de él. E Exacto. incluso en algún momento lo elevó a López Murphy, como para que todos creyeran que el ganador iba a ser López Murphy. Finalmente fue Kirchner, y ahí lo tenés, se quedó 20 años de kirchnerismo, y bueno, y me parece que generó un fenómeno político que es lo que se paga hoy. Pero ¿quién Lo tiene que la paga hoy la capacidad? doctora. ¿Quién tiene la capacidad de, entre estos 4 nombres, de aglutinar un espacio que sea oposición a Milei, como mencionaba Miriam Bregman, que hoy está armando Pichetto o quiere armar Pichetto? Todos quieren armar. Mira, quieren armar. ¿Querés que te diga los que arman? Sí, por todo los queremos que saber. arman Sí. verdaderamente. Hoy hay un trío muy mentado, 2 mujeres y un hombre. 2 hombres y una mujer. Perdón, 2 hombres y una mujer, eso quise decir. 2 hombres y una 2 mujer. hombres y una mujer. Vos lo tenés a Olmos, Juan Manuel Olmos. Ciudad de Buenos Aires. Puigari, yo lo llamo. Puigari porque hoy tiene 40 kilos menos, ya es el ex gordo Olmos, que tiene una capacidad de operación política increíble. Dueño de la mitad de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Guillermo Michel. Massa. Guillermo Michel, muy vinculado a Massa, pero es el que sabe, tiene conocimientos, tiene sabiduría. Y hay una mujer, que es Victoria Tolosa Paz, que tiene una ascendencia. Hubo un suspenso ahí, dijiste Victoria y yo me quedé... No, A Villarreal ver, no era. a ver qué viene después. No, Victoria Villarroel está ahí como un instrumento llegado el caso para servirse, que lo impulsan algunos sectores de la derecha del peronismo. Porque el peronismo sabés que no es una cuestión homogénea, ¿no es cierto? Vos tenés de todo, tenés ahí para elegir, ¿no es cierto? Hay Abanico. uno, Moreno, que de pronto estaría dispuesto, y Victoria Villarroel es una tentación. ¿Sabés por qué es una tentación, Victoria? Porque Victoria es la única representante de la derecha que se le opone verdaderamente hoy a Milei. Y en realidad, el voto seguridad, que es el voto que tiene Victoria Villarroel, es el voto que lo hace diputado en el 21 a Milei y a Victoria Villarroel. Si vos tuvieras que jugar una ficha de esos 4, ¿a quién le pones una ficha hoy? De hoy. No, mira, yo como analista, Sí. yo te describo la situación.
El resto es información y ver. Yo creo que son dos perfiles distintos, todos perfiles distintos. Un tipo como Zamora o Uñac, pero perfectamente pueden ser candidatos del peronismo, como también puede serlo Massa, y como también lo puede hacer Kicillof. Todo depende de cómo termine Milei. Sí. ¿Entendés? Cómo termine Milei. Buen punto. Ahora, apareció ayer Sergio Uñac proponiendo algo novedoso, que es ir a una interna, cosa que el peronismo no ha tenido desde Cafiero Duhalde, desde Cafiero Menem, quiero decir, que fue el gran impulsor de la vuelta del peronismo al poder, porque sin eso no hubiera ocurrido, que pretende adelantarla para este año, y ahí parecería haber, a mí me parece una jugada muy interesante, Muy porque sensata. instala la idea de, bueno, pongamos en juego y empezamos a calentar y a instalar un posible candidato, y además parece abrir la posibilidad y después en todo caso, podemos ir una paso con otros candidatos de otros espacios. ¿Lo ves así? Me parece que es una buena idea para discutirla incluso. Me parece una sensatez de Uñac. ¿Y qué es lo que demuestra? Que Uñac está verdaderamente interesado en la presidencia de la República. Uñac sabe que conoce de gestión, sabe que tiene un conocimiento en cuestiones de minería y todo lo que tiene que ver con las nuevas posibilidades de riqueza. Y el tipo, bueno, como Zamora, yo los pongo bastante al mismo nivel a los dos. La construcción de una provincia Kicillof, rica y una provincia con complicaciones. ¿cuál? Santiago. Santiago no en sus cuentas, que las tiene muy ordenaditas, pero no es una provincia que la que le vayan a llover dólares como le llueven o le van a llover a San Juan. Mira, puede ser, pero me parece que un tipo como Zamora eso lo va a saber explotar muy bien. Y hoy no me parece gratuito que haya tanta ofensiva contra Zamora y contra Massa. ¿Entendés? ¿Te parece que hay tanta ofensiva contra Zamora? Hay ciertas Zamora. Yo la verdad que yo viendo en los medios, sí. Yo la verdad que viendo los vínculos de Tobillino, tesorero de la AFA, con Zamora, y teniendo en cuenta ¿Sabes lo cuál que es el está vínculo instalado, fundamental? no, pero que digo, son santiagueños los dos, que viven en Santiago del Estero, sí, hermano. eso no hay duda. Vos tendrías que entrevistarlo a Zamora. Lo he tratado. Y creo que te vas a, no te digo impresionar, pero es un lo he tipo que tratado. sabe de gestión. Sí, claro que sabe de gestión, tiene capacidad de armador político indudable. Pero increíble, es un tipo que puede llamar a alguien y decirle en adelante vos sos mi opositor y quiero que seas mi opositor duro, y vos tenés que hablar mal de mí. Pero Tiene 3 senadores. Siempre tuvo 3 Maneja senadores. la oposición Pero- también. Exactamente. personalmente no sé si me gusta como candidato un tipo que se perpetuó en el poder en su provincia, tanto él o su mujer o quien esté ahora, pero que no Inteligentemente tomó distancia y salió. salió, Pero- hoy es senador. Por supuesto que podía ser el candidato que él quisiera, porque hay un control político de la provincia, conduce la provincia y conduce su fuerza política. Y si aparte conduce la fuerza del adversario, Dios mío, ¿entendés? Bueno. Es un tipo que, bueno... En eso tiene una ventaja sobre Uñac, donde nunca terminó de tener el control total de la tiene provincia. una vieja interna con Gioja, Exactamente. pero todo en el peronismo es interna, sobre todo en los años pares. En año impar vos tenés que resolver esta diferencia interna y tenés que ser un buen ganador o un buen perdedor. Bien. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Antes de Sí, dale. ¿querés pasar de tema? Porque quiero una más tengo para esto. Sí, querida. En el dale. chat veo que comentan algo y es todos los candidatos o posibles candidatos que mencionaste vienen de la política tradicional. ¿Qué posibilidad le ves a lo que todo el mundo hoy viene anticipando y es el próximo candidato, como Milei, no va a venir de un partido político? Va a venir de afuera, obviamente con una pertenencia a un partido político, pero de afuera. Juliana querida, la próxima transgresión, la próxima disrupción es la normalidad. ¿Entendés? Hace falta un de la Rúa
si vos querés, un poco más activo, inteligente, un señor que use trajes gris, previsibles, y yo no creo que sea el turno de ningún outsider. Ok. Lo de outsider fue una consultora, una Ok. consultora absolutamente exitosa, que tenía la receta del outsider, que la quisieron aplicar con Facundo Manes, la misma consultora. Sí, la de Santiago Caputo. Este es un gobierno de consultores. No por casualidad, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central son socios de la misma consultora. Y después tenés a Santiaguito, que tiene que ver con la consultora, que está Rodrigo Lugones, hijo del Lugones ministro, que son los que tenían la fórmula del outsider, la receta, y que, bueno, todavía Milei cree que es presidente gracias a los consejos de Santiaguito, el neo Giacomini, como lo llamo yo. ¿Vos creés que hoy, digo, siempre expuesto a que esto cambie, vos decís, la nueva disrupción es la normalidad? Totalmente. ¿La nueva disrupción es a partir del 27 o a partir del 31? No, ya te Ya. digo, sí, ya. O sea, ya el ciclo del outsider está... Me parece que ya es suficiente y hay que ver cómo termina el outsider. Este outsider, Milei, que es muy bueno y es un pibe que la verdad que tiene algunos atisbos de genialidad política, más que económica, porque todo lo que tiene que ver con la economía está postergado todavía. Pero es un genio de la política. Le va muy bien. Aparte, le hizo creer a toda la sociedad argentina que no le interesa la construcción política. Los que quieren ser candidatos que hablen con Karina, no con él. Es un pibe que la supo hacer, te diría. Sí, y lo que te dicen todos es lo del jefe es una genialidad Es una para genialidad. hacerles creer que la que manda es ella, pero que la última decisión siempre la toma él. Su gran error te digo, es el encuadramiento internacional, que me parece excesivo, sobreactuado y más intenso de lo necesario. No hace falta y no te piden que hagas tanto. ¿Entendés? ¿Y no te piden que hagas tanto? No te piden que hagas tanto. ¿Vos decís que Trump no le pide tanto? No, para nada, para nada. Trump le jugó muy bien a Milei. Tenés que entender sin lo que dudas. le jugó muy bien, porque Trump no podía dejar caer el único aliado que tenía en ese momento en este rincón del mundo. Y vos decís que habiendo pasado ya ese momento de ser el único aliado en este rincón del mundo... Ya no es el único Por aliado. eso digo, Ya habiendo no es pasado el ya único ese aliado. momento de la exclusividad y teniendo otras franquicias donde apostar, ¿eso también le va a complicar a Milei? Podrá complicarle, pero eso depende de cómo le vaya a Trump. Digamos, el todo tiene que ver con todo que dice la doctora. Algo de razón tiene. Todo está bastante encadenado. Intuyo que no le va a ir bien en noviembre a Trump, va a ser un problema para Milei, pero el principal problema de Milei hoy ante la sociedad argentina es la monetización de la su presidencia a través de marginales. ¿Y vos crees que eso va a tener una condena electoral? Mira, no sé si electoral, pero va a tener una condena de credibilidad. O sea, Hoy ese es el problema, porque no saben cómo salir del tema. Jacqueline, no podés ver ningún canal de televisión, todos hablan de Adorni. Ni los amigos. Pero por supuesto. Ni los amigos. Yo trato de ver creo que estoy lo suficientemente informado, pero no tengo ganas de escuchar a todos los canales hablar de Adorni. Sí, hoy Milei va a ser cadena nacional y la cadena nacional de todos estos días fue Adorni. Por supuesto que sí. Y Por se la manejó negativa. mal el pibe, se manejó mal Adorni. Pero ¿la va a poder sortear? ¿Qué crees? Mira, como dicen los mismos mileístas, perdimos un candidato, pero ganamos un contenedor. Hoy es un tipo que te arrastra la marca.
pero vos tenés un puesto muy valioso para tener alguien que arrastre la marca. ¿Entendés? Razón por la cual yo lo veo al pibe equivocado solamente en haber puesto la vara tan alta. Y tenés que decirle, asumí que el poder genera privilegios. Esto a Menem no le pasaba. O sea, todo el resto de cosas que aparecieron no te parecen graves. Cuestiones del poder básicas. A ver. Alguna vez yo le escuché, pero muchos años, pero muchos años, en un programa que conducía un señor que se llamaba Mariano Grondona, que vos seguramente ni sabés quién es. Sí, cómo no voy a saber. Y acababa de presentar su libro, Gabriela Cerruti, sobre Menem. Y el señor, que tenemos hoy el lujo de que nos visite, escuchaba los relatos de la corrupción del menemismo. Y su respuesta constante, que nunca olvidaré, fue... ¿Vos te acordás lo que le contestabas? No me acuerdo, pues peleé tanto que... Una petitez. Ah, claro. Esa era la expresión. Claro, son pequeños dossiers. Son temas, si vos querés, hasta intrascendentes. Porque cuando vos sos premier de un gobierno y tener que justificar tanto un vuelo privado con la familia, por favor, se te ríen todos. Y en el peronismo ni hablar, porque a un intendente del peronismo no le pasa eso. Porque cuando vos manejás cajas, todos saben que el manejo de la caja, por supuesto, la caja genera también otras gestiones, otros dossiers. Ahora, elevar tanto el nivel, somos nosotros, se puso tan Elisa Carrió, que cuando tenés un problema, no sabés cómo salir. Y te hago la última que preguntan acá, y me parece interesante. Hace una semana apareció que se relanzaba el submarino amarillo, que para ahora estaba más parecido al Ara San Juan que a una fragata. ¿Qué pasa con el ángel exterminador, como vos le llamás a Macri? Mirá, el ángel exterminador va a querer generar también otro proyecto, cosa que me parece muy bien, que te demuestra que Milei no es el propietario absoluto de la derecha creciente. Si tiene a Macri, que todavía no está del todo arrastrado, digamos, yo digo abducido por el fenómeno Milei, él quiere generar otro proyecto. Pero ¿cómo haces para generar un proyecto sin los radicales que te daban territorio? Exactamente. Y sin la coalición cívica que te aportaba transparencia? ¿En qué quedó esto de que Puyaro estaba dispuesto a aliarse con Macri? Dijo, lo pudo haber dicho, habrá sido una charla confidencial. Pero hoy el radicalismo no es el radicalismo del 2015. El radicalismo del 2015 estaba todavía armado y tenía... Nunca tuvo tan baja representación en el radicalismo desde la recuperación de la democracia, así como nunca tuvo tan baja representación el peronismo desde la recuperación de la democracia. Porque también es en la otra parte. Es verdad, sí, pero yo te diría, mira, el peronismo es el movimiento popular que subsiste. Muchos movimientos que arrancaron prácticamente igual que el peronismo todos quedaron en el camino. Desaparecieron todos. Y el peronismo tiene, te diría, una amplitud en materia de gestión. Y una elasticidad. Y un olfato político internacional increíble, porque felizmente en 1989 cae el muro de Berlín. Teníamos a Bernardo Neustadt hablando maravillas del capitalismo todo el día, aparece un tipo como Menem y te genera lo que te generó. Y cuando viene el fracaso de esa línea posteriormente llamada neoliberal, aparece Kirchner. Y es otro fenómeno, ¿entendés? Razón por la cual el peronismo
es un sistema que te sirve para privatizar y para nacionalizar. Y las mismas personas, si es posible. Y la idea que ahí está al lado Milei, de que el peronismo es el responsable de que la Argentina solo haya retrocedido en 50 años, ¿te parece que eso no es algo que ha pregnado en la sociedad y que dice, busquemos otra cosa? Claudio querido, colega querido, la única alternativa real a Milei hoy es otra vez el peronismo. Te lo puedo decir si vos querés en francés o en inglés, pero la única alternativa real es el peronismo. Yo me dedico a esto, analizo, tengo mi información y te digo, no hay otra alternativa.